Hola a todos, me presento, mi nombre es Angélica González, yo soy periodista del equipo de Human Hands, la cual es una organización que tiene el objetivo de desarrollar proyectos de doble y triple impacto ambiental. El día de hoy nos acompaña Martín Álvarez Mulali, rionegrino, investigador del Observatorio Petrolero Sur y enlace por la justicia energética y socioambiental EJES. Él es parte del staff de Cartago TV, un programa televisivo que se emite por Canal Somos el Valle. Bienvenido a este espacio, Martín, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a vos, Angélica, por la invitación y desde ya a ustedes por el interés sobre la temática. Bueno, el día de hoy vamos a abordar un proyecto que en este momento se viene desarrollando. Es el proyecto de actividad hidrocarburífera denominado Vaca Muerta. Para quienes en este momento no tienen el conocimiento, ¿podrías explicarnos qué es Vaca Muerta? Bueno, en principio, Vaca Muerta es un megaproyecto de extracción de hidrocarburos no convencionales. Los hidrocarburos no convencionales son hidrocarburos que quedaron en lugares de difícil acceso, ya sea roca madre, generadora, como es el caso de Vaca Muerta, como formación geológica, que es donde se genera el hidrocarburo, o arenas compactas, como en el caso del TAI, que son lugares donde está atrapado el hidrocarburo. Antes estaba, digamos, convencional, está atrapado en trampas, en lo convencional está atrapado en estos lugares a los cuales, digamos, hasta hace un tiempo no se accedía o no eran rentables extraerlo porque no había el paquete tecnológico necesario para hacerlo. A partir de el 2000 más o menos, Estados Unidos comienza a desarrollar masivamente un nuevo paquete tecnológico llamado fracking o fractura hidráulica, que consiste en inyectar millones de litros de agua con toda una sopa química y toneladas de arena de sílice a gran presión para romper la roca, y una vez que se rompe la roca poder hacer que ese hidrocarburo migre. Esto es una mezcla de técnica un poco entre minera y petrolera prácticamente, porque se hacen grandes punzados, que son explosiones adentro para que después pueda penetrar justamente la fractura hidráulica. Entonces, en principio eso, digamos, es una roca, es una formación geológica, una roca generadora que tiene 30.000 kilómetros cuadrados, equivale a, no sé, toda la superficie de Bélgica, por ejemplo, y que en Argentina está ubicada al sur de Mendoza, que es una provincia. Se concentra bastante la formación en la provincia de Neuquén, toca un poquitito de La Pampa y ingresa a la parte noreste de la provincia de Río Negro. Esa es como su extensión en tanto formación geológica. Esta formación geológica tiene espesores bastante importantes, en algunos lugares más de 500 metros de espesor, por lo cual hace que la cantidad de fracturas y cómo se navega dentro de esa formación la haga atractiva. Pero no es la única. Está compuesta en la cuenca neuquina, que es esta cuenca hidrocarburífera, está compuesta por otras formaciones más que también están siendo objeto de extracción, porque justamente esta técnica lo permite. Eso en principio, como territorialidad. Pero nosotros decíamos, es un megaproyecto. ¿Por qué decimos un megaproyecto? Porque la extensión territorial que requiere es mucho más amplia. Vaca Muerta, si bien está ubicada en esta parte de la Nor Patagonia, necesita de insumos, por ejemplo,
en arena de sílice, que son arena silicia, que es la gente sostén, utiliza alrededor de 15.000 toneladas por pozo. Esas arenas de sílice en principio venían de China, de Estados Unidos, de Brasil. En una segunda instancia comenzaron a hacer, y todavía son traídas en gran parte de la provincia de Paraná, que queda arriba de Buenos Aires. Desde la provincia de Paraná, para que te des una idea, hacían un trayecto en barco, otro trayecto en trenes y otro trayecto en camiones. Todo eso para movilizar la arena de sílice. Hoy la arena de sílice se está extrayendo de canteras de la provincia de Río Negro, lo cual hace que el costo de este insumo en particular sea un poco más bajo porque no tiene tanto transporte. Disminuya. Pero a su vez tenés todo lo que tiene que ver con las refinerías, que es donde todo el hidrocarburo que se saca se va para refinerías que están en la provincia de Mendoza, en la provincia de Buenos Aires, cerca del puerto de Bahía Blanca o en Puerto Rosales, donde ahora están saliendo los barcos exportadores de crudo que van a distintos lugares. Ya que planteamos este tema económico, Martín, en un principio se planteaba a Vaca Muerta como una salvación a problemas económicos. En este momento, ¿realmente se puede decir que el yacimiento de Vaca Muerta puede suponer un antes y un después en materia económica para Argentina? No, mira, sí hay una cuestión concreta. Los últimos 3 gobiernos han hecho de Vaca Muerta una apuesta única en materia de hidrocarburífera. La matriz del país es más de un 90% de hidrocarburos, de los cuales más de un 50% es gasífera. Esa matriz se está consolidando con la apuesta a Vaca Muerta. No hay diversificación de fuentes, no se está buscando un avance significativo en renovables, ni mucho menos, sino que la apuesta es a Vaca Muerta. Y cuando decimos la apuesta, tiene que ver con políticas públicas destinadas al sector, principalmente subsidios. Son millones en subsidios que obtienen las empresas petroleras para extraer y con eso, digamos, hacer que Vaca Muerta funcione. Esa situación, de hecho, es muy particular. Ahora en pandemia se cobró un impuesto a las grandes fortunas, un aporte a las grandes fortunas, porque fue por única vez. Es decir, los 2.000 ricos del país tenían que aportar por única vez para el sostenimiento de la pandemia. Bueno, todos pensamos que tenían que ver con los impactos de la pandemia más significativos, como la pérdida del trabajo, la pérdida de emprendimientos. El 25% de ese impuesto se fue destinado al fracking. Entonces, ahí estamos viendo que hasta en las medidas más esenciales, se podría decir, Vaca Muerta está primera en la agenda de interés de las políticas públicas. Y eso producto de que han generado, primero han generado una dependencia de la matriz muy grande, y por otro han generado un mito sumamente importante, que es que Vaca Muerta va a traer los dólares que el país necesita. Dólares que, enmarcados dentro de una crisis económica, social, del país sumamente importantes, son necesarios porque no los tiene Argentina, y es un país muy bimonetario. Pero nosotros, el año pasado, uno de los economistas de nuestro espacio de Ejes realizó en su investigación para la tesis doctoral tratar de ir a ver los números de finos de Vaca Muerta. Y entre los dólares que ingresaron y los dólares que se fueron,
tenemos un déficit negativo de 8.000 millones de dólares, que es, por ejemplo, el equivalente casi a lo que tenemos que pagar ahora el próximo año al Fondo Monetario Internacional como uno de los vencimientos, no el total, es uno solo. Entonces, los números, ahí nos preguntamos, bueno, ¿por qué ese mito de que nos va a salvar Vaca Muerta se cae? Y además, ¿por qué ocurre? Y claro, entendimos que las empresas que están radicadas en Vaca Muerta están radicadas en paraísos fiscales. Delaware, Países Bajos, en distintos paraísos fiscales que hay a nivel global. Entonces, las empresas lo que hacen, la inversión, no llega en carácter de inversión directa acá, al territorio, sino llega en carácter de préstamo interempresa. Entonces, las empresas se van prestando y a su vez, en esos préstamos se pagan intereses. Entonces, cuando se van devolviendo entre las propias empresas, se van devolviendo con intereses. Entonces, entran los dólares, perdón, de las empresas, pero a su vez se van los dólares más los subsidios. O sea, como negocio y como salvación, está muy lejos. Ok, en ese sentido, ¿qué implicaciones tiene para un territorio depender económicamente de la extracción del gas y el petróleo? Son muy duras, es muy duro. Hay que entender una cosa, la técnica esta es una técnica que implica mucha mano de obra y sobre todo mucha mano de obra al comienzo del desarrollo, porque requiere de mucha infraestructura que también está financiando el Estado, ¿no? Gasoductos, plantas. Entonces, además de eso, la técnica es rentable en tanto y en cuanto se perfore a escala masiva. Es decir, se hagan muchos pozos. Si vos no estás todo el tiempo, cada pozo de fracking al año pierde un 50% de su extracción. Al año y medio pierde un 75%. Entonces, la forma de poder sostener es ir perforando permanentemente. En ese sentido, cada pozo, por ejemplo, tomamos un pozo testigo, un pozo gasífero de la empresa Petrol, y cada pozo utiliza 96 millones de litros de agua, 15.000 toneladas de arena de sílice y miles de químicos. Si a eso le sumamos la cantidad de equipos, de todo lo que tienen que requiere para la puesta del pozo, nosotros hicimos el ejercicio imaginario de poner un camión tras otro. Y tenés una cola de 47 kilómetros, si los pones uno tras otro. Bueno, todo eso requiere de personal, requiere de mano de obra. Entonces, el volumen de mano de obra es muy alto cuando el proyecto está funcionando. Pero como los proyectos funcionan acorde a el precio internacional del crudo, acorde a el mercado internacional del gas y acorde a la cantidad de subsidios que el Estado argentino le puede entregar o no, estás en una volatilidad permanente. Entonces, comenzó a funcionar Vaca Muerta, entraron 5.000 obreros a trabajar. Al año y medio, 3.500 pasaron a estar directamente suspendidos, fueron expulsados, despedidos y en sus casas, y el resto empezó a ser media jornada. Esta dinámica de tomar mucha gente, echar mucha gente, no lo soporta ningún tipo de territorio. Lo otro es que el capitalismo se maneja por oferta y demanda. Entonces, si viene mucha gente a demandar cosas básicas, esos productos básicos aumentan. Entonces, vos lo que vivís en estas enclaves económicos son procesos hiperinflacionarios inmediatos, que no son acompañados por los salarios. Entonces, si hay mucha gente buscando hogares, el precio del alquiler va a aumentar. Si hay mucha gente demandando alimentos, el precio de los alimentos va a aumentar. Entonces, el costo de vida aumenta
pero nadie del que está por fuera del sector petrolero puede ir corriendo esos aumentos. Entonces, estos territorios se transforman en territorios donde la gente que estaba ahí, que vivía ahí, que no era propio de la industria, comienza a tener una sobrevivencia económica. Entonces, ahí se habla del derrame. Pero hay otro punto muy importante que tiene que ver con toda esta cantidad de personal y de gente que llega para trabajar, comienza a tener las demandas sociales que están a cargo del Estado. Es decir, los obreros vienen y vienen con sus familias que necesitan vivienda, que necesitan cloacas, que necesitan escuelas, que necesitan hospitales. Entonces el Estado comienza a crecer para poder y comienza a tener más gastos. Porque hay que hacer la escuela, contratar el personal, y empieza a engordar el Estado. Entonces, cuando está en alza la actividad que le entran regalías al Estado, inmediatamente la va llevando y se va sosteniendo. Cuando está la caída, vos no solamente tenés los despedidos del sector hidrocarburífero, sino también tenés los despedidos del sector privado que el sector hidrocarburífero generó, que trabajan en hoteles, en restaurantes, en diferentes lugares asociados, y además tenés un Estado sumamente engordado producto de las demandas que te habían caído. Entonces, territorialmente y económicamente, eso se transforma en un cultivo de conflictos sociales permanentes, y el estado de Neuquén, que hoy concentra el 95% de la explotación de fracking, estuvo a punto de caer en default. Durante un año y medio, que fue el 2002, el 2020 y la mitad del 2021, a los empleados estatales solo le aumentaron el 12% el salario, con un proceso inflacionario superior al 55%. O sea, eso es un estado de convulsión social. Por ejemplo, el personal médico en plena pandemia estuvo cortando las rutas de Vaca Muerta durante 37 días. A ese nivel de conflictividad social nos lleva esta lógica de extractivismo que tiene características particulares. El extractivismo del fracking tiene una característica particular. Es distinto al de la minería, al del agronegocio. ¿Por qué es distinto? Por el volumen que significa, por la cantidad de cosas que requiere, sobre todo de insumos. Ok, teniendo en cuenta que estos son los impactos sociales que conlleva el uso de la práctica del fracking, ¿quién crees que se beneficia con el fracking? Hay distintos sectores. En principio, vos tenés jugando a las empresas multinacionales. Están las grandes multinacionales en Vaca Muerta petroleras. ¿A qué me refiero? A Exxon, a Total, Equinor, Petronas, digamos, todas las gigantes mundiales, internacionales, están todas en Vaca Muerta. Pero a su vez hay un sector, digamos, que es el empresariado argentino, bastante fugador, digamos, del sector, es decir, que genera las riquezas acá, que viven de mucho impulso del Estado, pero que los dólares se los lleva fuera del país y tiene todo fuera del país. Y ese empresariado está muy presente también en Vaca Muerta. Son distintas empresas que están en manos de ellos, captan muchos beneficios y subsidios y se llevan muchos dólares. Esos son otros sectores que se benefician. Y por último, hay un sector que tiene que ver con el poder político local, que está prestándole servicios a esta empresa. Entonces les prestan algunos servicios y están en las obras de construcción, entonces están las constructoras de familiares del gobernador de la provincia,
las constructoras de amigos del gobierno nacional, la empresa de transporte, es decir, se genera un montón de volumen de negocios, de servicios, que empieza a ver lo que nosotros veíamos o hacíamos una equivalencia a la cartelización que se ve en la obra pública. Es decir, en la obra pública siempre hubo cartelización, siempre hubo sectores que se beneficiaron de los contratos de obra pública y que incluso aportaban a las campañas políticas de distintos candidatos. Bueno, en este caso es muy similar. Entonces hay un sector al interior del país que también se... Y ya pasando al tema medioambiental, en este caso, ¿cuáles son los impactos ambientales que representa el fracking principalmente para las comunidades aledañas a Vaca Muerta? Mirá, son distintos. Tenemos muchos factores en términos ambientales. En principio hay que decir que Vaca Muerta es una bomba de carbono en nivel de emisiones que hace que todos los compromisos que el gobierno nacional tiene en materia de cambio climático sean incumplibles. Digamos, Vaca Muerta va en contra a cualquier compromiso de cambio climático y el gobierno lo sabe. En segundo, tenemos que decir que las comunidades que territorialmente estaban instaladas tenemos diferentes. En principio, las comunidades mapuches, las cuales no han sido consultadas, y los conflictos con las comunidades indígenas son permanentes. Después tenés un sector de campesinos, pequeños campesinos, que principalmente vivían de una economía de subsistencia que era la cría extensiva de ganado. Con la invasión del fracking se han visto impactados en una manera muy alta, porque todo esto que decíamos, 47 kilómetros de camiones son los que ingresan para hacer un pozo, eso es una invasión, nosotros le decimos invasión fracking en el territorio, y genera un estrés muy grande en los animales, genera pérdidas una baja en las pariciones y una pérdida económica inmediata que no se compensa con lo que a veces las petroleras les dan por derecho de superficiario. Eso en el sector más rural. En el sector urbano, digamos, donde también se realizan, vos tenés diferentes tipos de impactos. Ya ahí tenés impactos sanitarios, sobre todo, impactos en la piel. Por ejemplo, acá tenemos una localidad muy cercana en el Alto Valle que se llama Allen, donde hay barrios que viven con pozos a 100 metros, 150 metros de sus casas, pozos que han explotado, que permanentemente largan emisiones de dioxinas, que hacen ruido, que hacen vibrar. Hay casas que se han partido, que se han caído, y niños y embarazadas que han comenzado a tener problemas tanto respiratorios como en la piel. Esto, a su vez, en esa zona también, es una zona del Alto Valle donde se produce el 80% de las peras y manzanas del país. Y muchas exportaciones, es decir, cuando comen peras y manzanas pueden estar viniendo de esa zona. Hoy el fracking está disputeando esas tierras productivas, y tierras productivas que no se recuperan nunca más. Cada vez que vienen y se levanta un lote de esas tierras productivas, que acá se llaman chacras, se le echa entre 40 centímetros y 1,5 metros de calcárea para poder después poner los equipos. Una vez que eso se cubrió de eso, ya esa tierra nunca más se recuperó, y ahí te queda la nada misma para el día de mañana. Extracción que va a durar muy poco tiempo, no es que vos vas a tener un Vaca Muerta para toda la vida. Entonces,
dentro de una década y media, ¿qué va a quedar? La nada misma. Entonces, eso en materia. Después tenés una competencia, porque son todas zonas estas de estrés hídrico. Es decir, nosotros dependemos mucho de nuestros recursos hídricos, en principio para abastecimiento de la población, y después para el sistema de regadío de todas estas plantaciones, para la producción alimenticia. Con las petroleras vos tenés una competencia, con el fracking tenés una competencia inmediata. Por ejemplo, esto que te decía, cada pozo utiliza 90 millones de litros de agua. Y entonces es muy difícil, digamos, que vos lo puedas sostener, ese nivel de dependencia del consumo de agua en momentos de crisis hídrica. Ahora este año vivimos, con el tema de cambio climático, la sequía, vamos a tener una sequía muy alta, producto de que durante el invierno tuvimos la nevada, la menor nevada en los últimos 100 años. Entonces, este verano vamos a estar en un tema de competencia con el recurso hídrico. Y por último, me parece que también es muy importante nombrar que con la llegada del paquete tecnológico del fracking comenzaron a aparecer movimientos sísmicos en zonas que no eran sísmicas. Hasta el 2015, toda esta zona no tenía movimiento sísmico. Comenzó a fracturar en gran escala, o a utilizarse en gran escala el paquete del fracking, y comenzaron los movimientos sísmicos. Movimientos sísmicos que, al no estar preparada la zona, no es sismo resistente. Entonces las casas se agrietan, se caen, bueno, digamos, se caen, se han caído paredes, no se han caído todavía casas, por suerte, pero no sabemos qué nivel de daño tiene la infraestructura, infraestructura petrolera convencional, que tiene muchísimos años, y que la ruptura de un oleoducto puede generar un daño muy grande al medio ambiente. Entonces tenemos ese problema. Y otro tema, ya con esto cierro, es el tema del volumen de residuos que genera. Esto que decíamos, Vaca Muerta, para que sea rentable se tiene que perforar mucho. Y vos tenés la perforación hace 4.000 metros en vertical y unos 3.000 metros en horizontal. Todo eso son lodos que van saliendo. Vos tenés dos tipos de residuos. El residuo sólido, que son esos lodos, y el residuo líquido, que es parte de lo que vuelve, de lo que se inyecta. Eso ha generado que hayan basurales a cielo abierto, gigantes, muy grandes. En principio los basurales estaban ubicados en cercanía a las poblaciones y a cercanías a las ciudades. Eso es un conflicto abierto todavía muy grande. Siguen contaminando muy cerca de barrios con lodos de perforación que traen un montón de sustancias que no sabemos cómo pueden llegar a afectar al ambiente, incluso mismas sustancias que en algún sentido las tratadoras, las empresas de estos basurales no tienen capacidad de medir, como puede ser el material radioactivo natural, los metales pesados, es decir, sustancias que son muy, muy, muy nocivas para la salud de la población. Entonces, si uno va a ver la cantidad de externalidades, las cantidades de impacto que el megaproyecto tiene, realmente no ha sido una buena idea desarrollarlo, por más que te genere dólares, por más que te generes algunos hidrocarburos que el país claramente necesita, porque no ha hecho ninguna política para cambiar la matriz de fondo. Y te quería preguntar, ya que abordaste el tema de la producción agrícola en estas zonas, ¿qué pasa con las personas que en este momento dependían de esta actividad económica? ¿Se han visto desplazadas? ¿Han tenido que reubicarlas? ¿O esas personas en este momento de qué están viviendo? Hay distintos casos.
ahora una jueza instó al Estado provincial y al Estado municipal de Allen la reubicación de familias producto de las afecciones y del impacto sanitario, ¿no? Todavía eso no se logró, pero hay un amparo colectivo ambiental abierto por parte de las comunidades para ver si pueden lograr la reubicación, porque no quieren cerrar los pozos. Básicamente dicen los pozos van a seguir, van a estar, entonces reubiquen. El tema está que en esa misma situación están cientos de familias en toda esa zona. Hasta ahora, digamos, las políticas públicas orientadas en materias ambientales han sido muy escasas, incluso hasta te diría muy condescendientes con la industria y el avance de vaca muerta. Es decir, dicho en corto, se desarrollaba vaca muerta a costa de lo que signifique, de lo que dé, no importa el costo, hay que desarrollarlo. En el sentido, por ejemplo, la secretaria de Medio Ambiente, que es la autoridad máxima del órgano de control ambiental, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, en su actividad privada tiene una empresa de químicos que le vende a la industria del fracking. Entonces, ella tiene como clientes en su industria, en su actividad privada, a las empresas que tienen que controlar en su actividad pública. Ese nivel de contradicción, y yo grafico esto como para que te des una idea qué tipo de control se puede llevar adelante. Y por otro lado, en la provincia de Neuquén hay varias causas judiciales abiertas que ahí están en curso, sobre todo por cuál ha sido el papel tanto del Estado como órgano de control, como de las empresas como generadoras de los residuos y las empresas tratadoras como responsables de acumular esos residuos. Nosotros hicimos un estudio hace muy poco tiempo donde accedimos a la información pública ambiental, es decir, todo lo que el organismo de control iba haciendo, y realmente quedamos azorados con el nivel de impunidad que se maneja en la industria. Ahí encontramos que las empresas tratadoras, es decir, los basurales, estos petroleros, se habían apropiado de territorio, de tierras públicas, hicieron piletas clandestinas, que lo que declaraban al órgano de control siempre era inferior a la mitad de la cantidad del material acumulado, que todos lo que los técnicos de la Secretaría de Ambiente encontraba como problemático, ellos no lo cumplían o no lo modificaban. Pero desde cosas mínimas como tener mallas antiaves para que las aves no caigan y queden empetroladas, a cosas muy peligrosas como poner hornos en funcionamiento sin tener un control de dioxina y de gases que estaba tirando. Entonces, ahí notamos que hay una convivencia súper grande y que tiene que ver con esto, ¿no? Con una única razón de que hay que desarrollar vaca muerta a costa de lo que, si es del territorio, de la salud, digamos, hay que desarrollar vaca muerta, y esa ha sido una máxima de los últimos tres gobiernos que fueron muy distintos en materia política. Es decir, no es que hubo una decisión de un sector político. Entonces, de eso hay una socióloga muy interesante que se llama Maristela Svampa, y ella caracteriza esto como el consenso del fracking. Es decir, hay un consenso de los sectores de poder para desarrollar el fracking. Martín, ya para finalizar, hay algunas empresas que dicen que se puede desarrollar el fracking protegiendo los acuíferos y protegiendo el medio ambiente.
¿Tú crees que el fracking puede representar una oportunidad de desarrollo sostenible? No, sin lugar a duda que no. No hay posibilidades del desarrollo ni sustentable ni sostenible del fracking, porque el fracking en sí ya es una técnica que tiene todas estas variables que estuvimos charlando como negativas. Es decir, no hay un problema. Tenemos cientos de problemas que la técnica de por sí trae por cómo es y por lo que requiere, digamos. Esto de la gran escala, el gran volumen. Entonces, no tenemos un problema, tenemos un montón. Algunos son ambientales, otros son económicos, otros son sociales, culturales. Es decir, nos enfrentamos a algo que es sumamente alto y que es conocido, digamos. Nosotros, para ver cómo se ha desarrollado la industria del fracking, tenemos que mirar Estados Unidos y Canadá. Esas son dos experiencias sumamente altas por el volumen, la cantidad de escala de pozos que han desarrollado y la escala masiva que hoy tiene y el nivel de impactos que tiene en los territorios. El nivel de impacto en Estados Unidos es gravísimo. Tal es así que el fracking estuvo en la agenda de la última campaña presidencial y que el presidente elegido, Joe Biden, dijo que la iba a desincentivar dando nuevos permisos en tierras federales. Hay ya un montón de estados que lo fueron prohibiendo, estados en los que se desarrollaba inclusive, muy cerca de las zonas altas, y hay niveles de regulaciones que han comenzado a desarrollarse, pero todas de manera tardía. Es decir, por ejemplo, las regulaciones que tienen que ver para monitorar el tema de los movimientos sísmicos se hizo después de que Oklahoma se cansó de temblar y que los daños a las propiedades ha sido muy alto. Realmente creo que todavía por Vaca Muerta está a un 5% de desarrollo, todavía Argentina está en chance de ponerlo en debate y en discusión, y en los países que todavía no ha ingresado, sería muy interesante que los análisis se hagan de manera integrales y no externalizando todos los impactos que esto tiene, porque más temprano que tarde, son costos que los estados van a tener que absorber. Es decir, la cantidad de pozos abandonados en Estados Unidos, el estado es ahora quien tiene que salir a cubrirlos porque están contaminando. Es el estado el que atiende a las empresas, a las familias que están siendo impactadas sanitariamente, o son las familias propias. Es el Estado el que está analizando el nivel de impacto que ha tenido en la depresión del valor de las propiedades cercanas a las zonas de extracción, porque ya nadie quiere estar al lado de un pozo abandonado viejo, vivir contaminándose. Entonces, tenés un nivel, es el Estado el que tiene que arreglar las rutas y los caminos, que la cantidad de camiones dañan permanentemente. Es muchas veces la sociedad la que paga la cantidad de muertes por accidentes viales, porque aumentan inmediatamente porque las rutas se destrozan. Es decir, tenés un montón. Si vos ponés todas esas variables, las incorporás al debate, realmente deja de tener mucho sentido el avance de la técnica. El tema está que hay un consenso entre las petroleras, el sector que incentiva al interior de los países este tipo de quienes se van a beneficiar, esto de las empresas de servicios, y la clase gobernante de avanzar. Eso de avanzar sin tener en cuenta todos estos costos, ¿no? El único costo que importa es, si uno va a ver los diarios, se va a medir en cantidad de inversiones, en millones de barriles,
o de metros cúbicos. Es decir, vos vas a ver siempre números donde el tema ambiental no está en discusión y en debate, mucho menos en social. Martín, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir este espacio y explicarnos un poco más de cómo funciona este método de extracción no convencional en vaca muerta. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.